Buenos días, bienvenidos a esta sesión. A ver si me ponen la presentación y arrancamos. Bueno, como decía, buenos días, gracias por escucharnos. Yo voy a hacer la sesión, como decía Jorge, del caso Uber, y también voy a aprovechar para contextualizar un poco la inteligencia artificial, un poco más a visión más estratégica que técnica, para que también tengamos esa doble visión. Entonces, a ver. Vale. Lo primero es, somos una empresa cotizada, como luego veremos, soy Julio Villalobos de Salesforce, y como empresa cotizada en bolsa en Nueva York, estamos obligados a poner lo que se llama un forward-looking statement, que básicamente lo que viene a decir, seguro que no podéis leer todo esto, es que las decisiones de compra que se hagan tienen que estar basadas en los productos que están actualmente ofreciéndose, ¿vale? Estamos obligados a decirlo. Vale. Entonces, bueno, como decía, muchas gracias por estar aquí. La verdad que el hecho de que haya gente que estéis continuamente intentando formaros y más en una nueva tecnología, en un cambio disruptivo como la inteligencia artificial, es lo que va a hacer que las compañías evolucionen y estén al día de los cambios, sobre todo del paradigma de cómo los clientes quieren que los tratemos, ¿vale? Haremos una breve introducción a Salesforce, luego hablaremos una breve introducción de la inteligencia artificial y pasaremos al caso de Uber Eats. A ver, vale. Voy a empezar presentándome yo, porque cuando yo he estado en vuestro lado, ya tanto en mi época de alumno como en mi época también como directivo, que voy a muchas conferencias, me gusta ver quién me está explicando las cosas, porque me ayuda a entender el sesgo, la historia, el background o la orientación que le da a lo que me explica. Yo, como os decía, soy el director de estrategia de transformación digital en Salesforce, en el vertical de educación, en EMEA, Europa, Oriente Medio y África. Salesforce organiza el mundo por industrias. ¿Qué es una industria? Es aquella parte del ecosistema empresarial donde vemos que hay unos retos similares donde podemos adaptar nuestra tecnología, ¿vale? Y entonces, adaptando nuestra tecnología a esos retos y cómo conectamos los retos con oportunidades. Entonces, educación es una de las 12 industrias donde trabajamos. Y en el sector de IMEA, porque dividimos el mundo en América, Asia y Europa, Oriente Medio y África, ¿vale? Y esta es mi área, educación y EMEA. Y toda la otra componente es porque llevo más de 20 años en el mundo de la tecnología y en el mundo educativo, y mi último rol en ESADE fue como director de marketing inicialmente, haciendo toda la transformación digital de la escuela, luego como director de transformación digital y mi última etapa como miembro del comité de dirección, como director corporativo, llevando muchas de las áreas de la organización. ¿Por qué decidí dejar ESADE y ir a una compañía como Salesforce? Fundamentalmente, luego explicaré el qué, pero por esto, porque yo creo que esto es lo que hace diferenciar a Salesforce. Es lo que llaman el Salesforce 1-1-1. Es decir, Salesforce dedica el 1% de los ingresos a donaciones. Estamos generando más de 30 billones de dólares de facturación, con lo cual hemos dedicado más de 728 millones de dólares a donación. Dedicamos el 1% del tiempo de todos los trabajadores a voluntariado y dedicamos el 1% del producto a aquellas pequeñas ONGs que no se pueden permitir el tener un sistema CRM pagado, ¿vale? ¿Qué es Salesforce técnicamente? Salesforce técnicamente es un CRM, es una herramienta para gestionar clientes, y lo que queremos es que nuestros clientes se relacionen con sus clientes de la mejor manera posible, entendiendo que un cliente ahora ya no es un tema lineal, sino es un tema circular. Un cliente antes de que sea cliente hasta un cliente después de que haya sido cliente. Y nosotros nos dedicamos solo y exclusivamente a hacer un CRM. Somos casi más de 70.000 personas en el mundo, trabajamos prácticamente en todo el mundo, y las 70.000 personas estamos dedicadas y obsesionadas con el tema del CRM. Y somos, basado en informes de IDC, de Gartner o de Forrester, actualmente tenemos una cuota de mercado superior al 20% y muy superior a empresas muy conocidas como Microsoft, Oracle o Adobe o SAP, que también se dedican a hacer CRMs. Obviamente estas compañías son más grandes que nosotros, pero nosotros solo nos dedicamos a hacer un CRM. Entonces, ¿por qué Salesforce tiene esa cuota de mercado? ¿Por qué tiene el 20% de cuota de mercado? Porque históricamente nosotros nacimos en el año 99 y ya nacimos de manera disruptiva, porque nos hemos ido adaptando nuestro CRM a todas las tendencias
del mercado. En el año 99, cuando nacimos, todos los CRMs que existían eran on-premise. Nosotros nacimos ya en la nube. Luego migramos, cuando vimos que todo el mundo estaba moviendo a mobile, adaptamos todas nuestras soluciones para aplicar nuestro CRM lo mejor posible al mobile. Luego a la parte social, luego a la parte de inteligencia artificial. En el año 2016 ya implementamos todas las capacidades de inteligencia artificial en todas nuestras soluciones. Y en el año 2021, cuando vimos que el mundo estaba en un mundo omnicanal, que se estaban captando datos de todos sitios y de los datos iban a pasar a ser parte fundamental de la estrategia de todas las compañías, orientamos toda la parte de datos. Y en el año 2024 acabamos de presentar en nuestro gran evento en San Francisco, en Dreamforce, el Agentforce, ¿vale? Que al final son bots empoderados con toda la capacidad de la inteligencia artificial y con todos los datos, no solo los propios datos de la empresa, sino también los datos de lo que se llaman los third party cookies y la información que hay en toda la parte social de los usuarios. Para que os hagas una idea, ni están todos los que son, ni son todos los que están, ya que tenemos más de 100.000 clientes en el mundo, pero os he puesto algunos logos que seguro que son familiares, si sois fans de la Fórmula 1, si trabajáis con alguno de estos bancos, si hacéis deporte, si vais a restaurantes, si tenéis ordenadores, incluso en la gestión pública, ¿no? Toda la OTAN, pues funciona, toda la plataforma educativa de la OTAN funciona con Salesforce, etc. En mi industria, que es educación, tenemos más de 5.500 instituciones académicas que trabajan con Salesforce. Y concretamente en la casa donde estamos ahora, en UNIR, es cliente de Salesforce y también, por ejemplo, Harvard. Es decir, tenemos muchas referencias a este nivel. Entonces, una vez visto este previo de quién es Salesforce, déjame empezar un poco situando la inteligencia artificial. Estoy seguro que muchos de vosotros ya conocéis mucho de la inteligencia artificial, pero para mí esto es un punto clave. Es la velocidad con la que todos los cambios que están disrumpiendo nuestras organizaciones están apareciendo. Este gráfico muestra lo que cada uno de estos disrupciones tecnológicas han tardado en alcanzar una cuota de 100 millones de usuarios. Netflix, que tampoco estamos hablando de hace tanto tiempo, tardó pues 3,5 años. Y vemos cómo todo esto ha ido evolucionando y ChatGPT, que antes lo nombrábamos, tardó solo 5 días. Y estoy casi seguro que, bueno, 100% seguro, que la próxima disrupción tecnológica, que será seguro en base a inteligencia artificial, estaremos hablando de que este número seguramente bajará a un día o así. Por lo tanto, tenemos que estar adaptándonos continuamente a esas velocidades de cambio. La inteligencia artificial va por olas. Creo que hemos ido hablando, Javier habló antes también de la inteligencia artificial predictiva, ¿vale? La primera ola fue la inteligencia artificial predictiva, la segunda ola fue la inteligencia artificial, lo que llamamos la generativa, la basada en los copilots famosos que todos hemos oído, y la inteligencia artificial en la que vamos a entrar ahora es la de los agentes, ¿no? En el caso de Salesforce la solución se llama Agentforce, y no es más que toda la parte de los bots de toda la vida que conocíamos, pero empoderados a la enésima potencia con inteligencia artificial y con todos los datos, no solo los de la propia organización, sino todos los datos. Y al final, un usuario que esté hablando con un agente virtual estará hablando al mismo nivel que el conocimiento de una persona, incluso más, porque sabrá toda la información del usuario, incluso la que está en sus redes sociales, y estará hablando y dialogando con ellos. Y luego tenemos las siguientes olas que vienen, que es la robótica y la inteligencia artificial generativa, que esas ya llegaremos. Una frase, y esta es una frase que he puesto así como una quote, ¿no? Como una cita, pero realmente no la he puesto a nadie porque no es de nadie. Es una frase que yo suelo usar mucho y me la creo mucho, y donde lo que intento explicar siempre es que la inteligencia artificial no es una revolución tecnológica más, que lo es una gran revolución tecnológica, sino es una completa revolución en cómo nuestras organizaciones se van a relacionar con el cliente, en cómo nuestras organizaciones van a cambiar la manera de hacer nuestros negocios históricos que veníamos haciendo, en cómo necesitamos cambiar nuestra manera de trabajar los datos. La inteligencia artificial será tan buena como sea la calidad de tus datos. El limitante de la inteligencia artificial es la calidad de los datos. Si tienes muy buenos datos, podrás montar sistemas de inteligencia artificial muy buenos. Si tienes malos datos, o no los tienes bien armonizados, o no los tienes bien cualificados, da igual lo que hagas. Tendrás lo que se llaman alucinaciones de inteligencia artificial, ¿vale? Y por lo tanto también es una revolución en la confianza que los clientes van a depositar en nuestras compañías en cuanto desarrollemos nuestra inteligencia artificial. Vale.
¿Dónde aporta valor la inteligencia artificial? Yo creo que Javier ya ha mencionado antes una gran parte de ellos, pero yo creo que uno de los grandes puntos donde podemos aportar valor como organizaciones en la inteligencia artificial es en la experiencia del cliente. ¿Vale? El cliente está pasando a relacionarse con nuestra organización en un modo multicanal. Históricamente, pues básicamente entraba por la puerta y ese era tu momento de relacionarte con tu cliente. Ahora ese cliente está en múltiples plataformas. Se puede relacionar con tu compañía por la web, por el móvil, por redes sociales, puede entrar por un email. ¿Vale? No solo en multicanal, sino que también los usuarios, los clientes están demandando a las compañías cada vez que los tratemos de manera personalizada. Y no personalizada, sino que nos adelantemos a sus necesidades y que además lo hagamos no en un momento puntual, sino a lo largo de todo el ciclo de vida de ese cliente con la organización, que además ahora, como decíamos, ya no es lineal, sino normalmente los clientes tendemos a mantenerlos dentro de nuestro ciclo de vida. Y como decíamos, ser más proactivos y no tan reactivos. Esto es la expectativa. Y en esto la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo. Lo segundo es en la parte de negocio, en la parte de marketing. ¿Vale? Cómo la inteligencia artificial puede cambiar y ayudar a nuestros equipos de marketing y ventas a dar un salto cualitativo y cuantitativo en todos los desarrollos que hacemos. ¿Vale? Os he puesto aquí, no me quiero salir del plano, hacemos muchos informes en Salesforce con Gartner, con Forrester, con IDC, y este dato donde dice que el 75% del valor esperado de la inteligencia artificial se va a dar y se da en el front office de la organización. ¿Vale? La tercera pata donde yo creo que se puede aportar mucho valor es en toda la parte de productividad. Yo creo que esto es una de las grandes asignaturas pendientes de muchas compañías, ¿no? Las compañías somos como los bebés, ¿no? Que primero engordan para luego crecer. Pues primero a veces crecemos y nos desorganizamos, entonces estamos creciendo de manera no productiva. Y yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en toda la parte de automatizar procesos que no aportan valor, automatizar procesos repetitivos en las organizaciones, en cómo analizar los datos que tenemos para poder predecir, para tomar decisiones predictivas y cómo poder automatizar todas esas decisiones predictivas. Y por último, toda la parte de búsqueda, de acceso a la información y acceso al conocimiento. Esto nos puede ayudar mucho en cómo empezar. Yo creo que la inteligencia artificial es genial para alimentarte de información y para no empezar con un folio en blanco muchas veces, ¿no? Y tener una base de trabajo. Entonces, a nivel de recomendaciones de la inteligencia artificial. Y ya veréis que todo esto luego conecta con el caso de Uber Eats. Lo primero es, como ya hemos hablado de ello, las expectativas de los clientes. Las expectativas de los clientes están creciendo, el mundo está cambiando. Estamos en un mundo, como llaman en inglés, de customization, ¿no? de la customerización. El cliente quiere volver a eso que nos decían nuestros padres y nuestros abuelos de el cliente es lo primero, que de una época que se perdió y donde ahora vuelve a estar. El cliente quiere personalización y no quiere personalización a volumen. Es muy fácil personalizar cuando eres una consultoría que tienes 10 clientes. Ahora es muy difícil personalizar cuando eres una UNIR con cientos y miles de clientes, o cuando eres una telefónica con cientos de miles de clientes, o cuando eres una compañía con grandes volúmenes. Y vemos este dato donde dicen que el 62% de los clientes tienen la expectativa que las compañías nos adelantemos a sus necesidades. No que seamos reactivos cuando quieren algo, sino que seamos capaces de adelantarnos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la educación, estamos en un mundo donde la famosa de la formación a lo largo de la vida, ¿no? El famoso, seguro que habéis oído, el lifelong learning. Bueno, pues yo puedo ser un alumno que va cada vez a una universidad y decir, mira, ahora me toca hacer un curso de inteligencia artificial, ahora me toca hacer un curso de gestión de datos, ahora me toca hacer un curso de ética en la inteligencia artificial. O al revés, puede ser la propia universidad la que, conociendo mi perfil profesional, dónde estoy, dónde quiero llegar, me vaya ofreciendo todos esos productos, esos servicios. Entonces es muy bonito que los clientes quieran tener ¿no? que las compañías nos movamos antes, pero realmente entre lo que los clientes quieren y cómo están las compañías hay una barrera que está impidiendo que eso pase, ¿no? Lo primero es que las compañías tienen sistemas ineficientes. En uno de estos informes que os decía, hemos catalogado que aproximadamente la media es que las organizaciones tienen más de 30 sistemas tecnológicos que interactúan con el cliente final y que además en un 80% de los casos esos sistemas tecnológicos están desconectados. Y al final, a esa desconexión, lo que genera son silos de datos. Aparte, que las organizaciones funcionamos, la gran mayoría, en silos.
departamento de marketing, el departamento comercial, el departamento de recursos humanos, y cada uno de nosotros tiene sus datos. Y si además estamos rotos o estamos desfragmentados a nivel tecnológico, no ayuda a tener esos datos unificados, ¿no? Y decíamos que la calidad del dato es el limitante de la inteligencia artificial, ¿vale? Procesos manuales, no quiero decir que vaya un señor o una señora con una hoja y un Excel, sino que cuando alguien tiene que hacer algo, tiene que ir buscando los datos en estos 30 sistemas. Y por último, y yo creo que lo nombraba antes Jorge, la falta de capacidades, ¿no? Vemos que en las organizaciones hay una falta de conocimiento de las nuevas tecnologías y eso es a veces un limitante para que las compañías crezcan. El otro día hablaba con un director de recursos humanos y me decía, ostras, es que si yo monto inteligencia artificial en mi organización voy a tener que despedir a mucha gente. La respuesta es sí y no. Con cualquier cambio tecnológico, con cualquier revolución industrial hay ganadores y perdedores. Lo que yo le decía y un poco lo que yendo por muchas empresas y muchas universidades lo que veo es lo que va a quedarse en las organizaciones, lo que se va a contratar es gente que sepa trabajar con la inteligencia artificial. Y obviamente aquellos que no hayan sido capaces de evolucionar a saber trabajar con la inteligencia artificial y no contra la inteligencia artificial, pues seguramente sus trabajos serán absorbidos por parte de o la inteligencia artificial o gente que sepa utilizar la inteligencia artificial. Y un dato curioso. Más del 40% del tiempo de las organizaciones está dedicado a tareas repetitivas y que no aportan valor. Esas son las primeras que son susceptibles de ser metidas en un proyecto de transformación digital. ¿Para qué? Para liberar el tiempo de nuestros equipos en tareas donde sí aportemos valor al cliente. ¿Por qué es importante trabajar con una obsesión del cliente satisfecho? Y esto es un informe muy largo que yo he resumido con esta única slide. Y el trabajar orientado al cliente no es eso que queda muy bonito de poner en nuestra misión, en nuestra visión, en un póster, en la entrada de la organización, sino realmente devuelve valor a la organización. Y esto es una gráfica donde compara en los últimos 16 años el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Nueva York, comparado con un índice que hay de las empresas que mejor ofrecen satisfacción al cliente en Estados Unidos. Y compararon su revalorización bursátil en la bolsa. Y vieron donde aquellas empresas que están orientadas a generar satisfacción al cliente, su revalorización fue mayor. Por lo tanto, no es solo una cosa bonita que hay que decir, que queda muy bien poner en las memorias de las organizaciones, sino que además aporta valor. Y entonces, al final, un poco la conclusión de esto, y antes de meternos en el caso de Uber, al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que crear compañías focalizadas en los clientes. ¿Y cómo podemos hacer eso? Hoy día, la tecnología, yo siempre me pongo muy nervioso cuando veo que en los planes estratégicos de una organización ponen la transformación digital como uno de los proyectos, como uno de los objetivos clave. Yo siempre digo que la transformación digital no es un objetivo, es una palanca para conseguir los objetivos. Es cómo voy de los retos que se encuentran en mi organización en este mundo cambiante, cómo los voy a conectar con oportunidades, como lo que dicen en inglés, future ready. ¿Cómo voy a conectar que esta universidad esté preparada para el futuro? A través, hoy día, de la palanca digital. Y una de las maneras mejores es conectando toda la parte de CRM, más datos, más inteligencia artificial, que al final esto es lo que es Salesforce. Salesforce es una plataforma de CRM apalancada en datos e inteligencia artificial para gestionar los clientes. ¿Vale? Y esto un poco como teaser del caso Uber, ¿no? ¿Os acordáis de las películas aquellas de James Bond que primero nos ponían una pequeña película y luego nos ponían la película? Bueno, era un poco para situarnos, ¿no? Uber Eats. ¿Quién conoce Uber Eats? Levantad la mano los que conozcáis Uber Eats. Vale, yo diría un 80%. Y de los que las conocéis, ¿quiénes habéis consumido o quiénes la habéis utilizado? Vale, bueno, más o menos es una empresa relativamente conocida, ¿no? Lo que no sé si conocéis un poco los macronúmeros de Uber Eats, ¿vale? Uber Eats, más o menos no, trabaja en 45 países en el mundo y en 6.000 ciudades. Es una compañía implantada en 6.000 ciudades del mundo. Imaginaros, 6.000 ciudades implican diferentes idiomas, diferentes monedas, diferentes usos horarios, diferentes costumbres, diferentes tipos taxativos, ¿vale? Mucho cambio.
tienen cientos de miles. Al final Uber Eats tiene dos tipos de cliente. Tiene el que le provee, los restaurantes, ¿no?, que proveen su servicio, y los usuarios finales que consumen, ¿no? Al final tiene cientos de miles de restaurantes y cientos de miles de usuarios. Y también tienen cientos de miles de, como este señor que está en la bicicleta, que también es una parte del cliente de Uber Eats. Generaron el año pasado 8.000 millones de comandas. Lo voy a decir otra vez porque es un número grande. 8.000 millones de comandas en un año. Y facturaron aproximadamente unos 11.000 millones de dólares. 11 billones americanos de dólares. ¿Vale? Con un margen pequeño. Es una organización que tiene un margen pequeño operativo. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio de Uber Eats? Al final, si lo paramos a pensar, en las universidades como esta nos enseñan que cuando tú estás al frente de una organización con grandes márgenes, tienes que focalizarte en marketing y en ventas. Cuando estás en una organización con pequeños márgenes, tienes que focalizarte en la eficiencia operativa de la organización. Y en este caso, que estamos en una compañía donde hacen un long tail, tienen muchos clientes, pero la unidad de beneficio por cada cliente es muy pequeñita, y esos volúmenes, ¿no?, 8.000 millones de comandas, 6.000 ciudades, cientos de miles de clientes en un lado y en el otro, tienen que ser muy eficientes. Imaginaros la volumetría de datos, la volumetría de interacciones que se está generando una empresa como Uber Eats. ¿Y pensáis que Uber Eats creció o decreció en COVID? Creció exponencialmente, con lo cual tuvieron que... Es como os decía antes, el bebé que creció, ¿no?, pues creció muchísimo sin estar preparado. Entonces, bueno, esto como foto para que veáis. Ahora vamos a lanzar un vídeo que está en inglés, pero está subtitulado en castellano, son 2 minutos y medio, pero yo creo que ayuda a que veáis un poco, poner en valor todo esto que os he dicho, y luego veremos propiamente el caso. Being an immigrant to this country, it's always a dream come true to own your own business. I love working in a restaurant. I love the chaos. I love my customers. If we put ourselves in the shoes of a restaurant owner, not only do they have to figure out how to make really good food, but also figure out how to become digitally savvy in today's world. Uber Eats is a platform that is powered by merchants. So it is extremely critical for us to do everything in our power to make their lives easy. When the pandemic hit, it was pretty tough. We really had to think about how we were going to reach our customers now that people were not coming into the area and staying home. When COVID hit, we had about 30 plus support systems in place with 30 plus workflows. It was very disjointed. We had to rethink our focus and have it in one centralized system, which led to us moving to Salesforce. Customer 360 does a great job on building an ecosystem around a customer. We wanted to have a seamless integration that expedited refunds or credits. The legacy process was very fragmented. Using Salesforce, we basically automated all the manual steps. We leveraged Flows, Lightning Web Components, a lot of other Salesforce features to build these automations. By providing them that automation, as opposed to staying on call with Uber for a long time to resolve the dispute, they can do it within a matter of seconds. Being able to reach our customers through Uber Eats really saved our business. They know that their success is our success, and our success is their success. We want to make sure that everything we do has the customer and the merchant in mind. I want them to feel like we are taking care of them and making their lives a little bit easy every day. Vale. Entonces, Uber Eats tenía dos grandes retos, como hemos visto, por el tipo de modelo de negocio que tenía. El primero era cómo ser más eficientes para poder escalar, y luego cómo gestionar mejor a sus clientes, cómo dar una mejor satisfacción a sus clientes, entender a sus clientes, a los restaurantes y al usuario final. El primer reto que nos plantearon fue la optimización. Ellos tenían más de 30 sistemas tecnológicos
como decíamos antes, que usaban datos de los clientes, y esto generaban silos de datos, una operativa muy manualizada y nada automatizada. Y esto al final, cada vez que había un caso, que se abría un caso de una devolución de un ticket, de una asignación de un restaurante duplicado, tardaban mucho tiempo en solucionar ese caso. Y eso estaba generando una experiencia de usuario no positiva, tanto en el restaurante, si el ticket era del cliente restaurante, como del usuario final, si el ticket me refiero no a un ticket de caja, sino a un ticket de un caso de una reclamación, era del otro tipo. ¿Qué hicieron? La solución, ¿cuál fue? Implementaron a través de una solución de Salesforce que se llama Einstein AI, ¿vale? Automatizar y anticipar. ¿Qué hicieron? Cogieron todos los datos que habían en esos 30 sistemas y los unificamos en un solo sistema. Y luego cualificamos y armonizamos todos los datos y se los dimos a los trabajadores, el trabajador de Uber Eats los tenía en una sola pantalla de manera cualificada y además con un algoritmo que ya predecía un poco el outcome y los ponía en orden, e incluso en algunos de ellos daban respuestas automatizadas y daban soluciones automatizadas, con lo cual consiguieron una mucho mayor satisfacción del cliente porque las tickets se solucionaban en un menor tiempo y de manera mucho más cualitativa, ¿vale? El otro gran reto que tenían, y os podéis imaginar, estamos hablando, recordáis que hablamos que es un tema de volumen, ¿no? De volumen, de crecer. Además están en un mercado donde no hay una patente que te limite el acceso a otros, ¿no? Están en competición y es un mercado que hay que crecer porque son de esas industrias que el ganador se lo lleva todo, ¿no? Lo que dicen en inglés, el winner takes it all. Entonces tienen que crecer muy rápido. Y la manera de crecer muy rápido es añadiendo más restaurantes, abriendo países. Entonces, una de las problemáticas que tenían es que cada vez que un restaurante se añade a su cadena, obviamente los restaurantes son seguramente magníficos restauradores, pero no son expertos en tecnología. Y es verdad que hay restaurantes como McDonald's, que son cadenas, que si incorporas toda la cadena, y esto debe tener, y McDonald's tiene un departamento de IT o de tecnología muy potente, pero también hay el restaurante de la esquina, donde, como decía, es un magnífico restaurador, pero no sabe nada de tecnología y no tiene por qué saber nada de tecnología. Pero cuando tú pones uno de estos restaurantes en una plataforma tecnológica, hay un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje hasta que eres completamente autónomo. Y esto estaba generando muchísimas incidencias a Uber, de muchísima dedicación de tiempo, de personas dedicadas hasta que el restaurante era operativo. Entonces, todo ese proceso generaba dos problemas. Primer problema, frustración en el restaurante, porque estaba viendo que el sistema tecnológico le limitaba. Segundo, tiempo, dedicación de tiempo, de valor de sus empleados a cada restaurante. Y tercero, que había una tasa de abandono bastante de restaurantes que no aguantaban ese proceso de frustración. Y tercero, que además, cuanto más tarda un restaurante en pasar toda esa fase hasta que es productivo, es tiempo que no está operativo. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Montaron a través de una solución de Salesforce, que son los bots de Salesforce, montaron un sistema donde pusieron todas las casuísticas automatizadas de problemas que podía tener un restaurante para dar respuesta cualificada en tiempo real 24/7. Hablábamos que Uber Eats trabaja en 6.000 ciudades en el mundo. Prácticamente tienen que cubrir todos los usos horarios. Tienen que cubrir, yo me atrevería a decir, casi todos los idiomas existentes en el mundo. Y eso, hacerlo a nivel de fuerza humana, es muy costoso. Al final hicieron este sistema apalancado en bots con toda la inteligencia artificial que empujaba todo el conocimiento y además aprendía sobre nuevas casuísticas, y lo que consiguieron fue, por un lado, tener clientes mucho más satisfechos. Los restaurantes estaban mucho más satisfechos porque no sufrían este proceso de incorporación a la plataforma. Segundo, estaban operativos más rápidos para la plataforma. Y tercero, liberaban tiempo humano de la fuerza de los equipos de Uber Eats, que podían dedicar a otras tareas que sí aportaban valor. Entonces, en definitiva, Uber Eats con Salesforce, a través de esta plataforma que os decía, que de la plataforma Salesforce, que es inteligencia artificial con CRM más datos, dieron respuesta a estos 5 grandes retos. Lo primero, automatizaron los procesos claves de la organización, que no estaban automatizados y estaban dispersos en 30 diferentes silos tecnológicos. Redujeron el tiempo respuesta de las incidencias.
trabajar en crear una organización mucho más eficiente, lo cual era clave para poder escalar la organización y escalar las operaciones sin escalar los costes. Y por último, y más importante, toda la parte de experiencia del cliente. Ofrecer una mejor experiencia del cliente a sus dos clientes, al cliente restaurante y al cliente usuario final. Y por ir un poco acabando, y sí que quiero compartir es una pregunta recurrente que me hacen. Vale, Julio, ¿y cómo empiezo con esto de la inteligencia artificial? ¿No? ¿Dónde empiezo? Yo siempre intento trabajar, y hay un consultor en la sala que seguro que puede dar su opinión luego, pero empezar fácil. Dice, oye, lo primero es entender el negocio. No digo que entender cuál es tu negocio, sino entender qué parte del negocio son tareas repetitivas, qué parte de tu negocio son tareas que no aportan valor, qué partes, a lo mejor si la cambias, puedes aportar mucha más eficiencia, puedes cambiar la percepción del cliente. Identificar dónde la inteligencia artificial o dónde un proceso de transformación digital apalancado en inteligencia artificial puede aportar valor a tu organización. Lo segundo, y con esto es muy importante, y ya sé que lo he nombrado varias veces, es dónde están los datos en tu organización que conectan con esa solución que quieres cambiar. ¿Dónde están los datos? Seguro que están repartidos por toda la organización. ¿Cómo colectas esos datos? ¿Cómo los armonizas? ¿Y cómo los cualificas? Y no solo dónde están los datos, sino dónde están los dueños de esos datos, que en muchas organizaciones los datos tienen dueños, que no tendría que ser así, pero es así, porque trabajamos en silos. ¿Y cuáles son las personas claves que tienes que tener? Y como tercer paso, trabajar con una solución que conecte esas tres patas, CRM, datos e inteligencia artificial, para experimentar y con un caso de uso empezar a crecer y empezar a mejorar. Os doy aquí un pequeño assessment, un autoanálisis que hemos lanzado desde Salesforce. Si queréis, tenéis el QR, descargároslo. No lo hagáis ahora mientras acaba la sesión, por favor, ni durante la sesión de los demás. Pero lo que hará es, está en inglés, pero os hace una serie de preguntas y tenéis un autodiagnóstico de dónde está vuestra compañía a nivel de inteligencia artificial y cuál es el roadmap que tenéis que hacer y cómo lo podéis hacer, ¿vale? Y a partir de ahí tenéis una primera foto. Y por último, y aquí acabo, y sé que están nerviosos un poco con el tiempo, quiero acabar con esta reflexión, ¿vale? Yo creo, y en esto creo firmemente, que las organizaciones hasta hoy, y el hoy no es el 3 de octubre del 2024, sino antes de toda esta transformación digital, las organizaciones encontraban su estabilidad como compañías en el no movimiento. Es decir, yo tengo un producto, unos servicios, tengo unos procesos, tengo unos clientes, tengo mi modelo, y haciendo pequeños ajustes, mi compañía estaba estable y yo me encontraba estable en ese momento. Y esto era cierto en muchos casos, hasta hace unos años. Hoy día, yo lo que creo firmemente es que las compañías solo vamos a encontrar la estabilidad como compañía con el movimiento. Cambiando, evolucionando. No es que en el año 2023 hago una inversión tecnológica, hago un cambio tecnológico, con esto puedo llegar a la siguiente meta volante dentro de 5 años. No, tenemos que estar en un continuo cambio y hoy por hoy la palanca que conecta retos con oportunidades en el 90% de los casos es la tecnología, es proyecto de transformación digital. Y esa evolución lo he significado con una bicicleta que pasa, todos sabemos que pasa una bicicleta si no te mueves, ¿no? Que te caes. Que aquí la pregunta del millón siempre es, vale, ¿y qué cadencia de pedaleo tengo que dar, Julio? La respuesta de consultor número 1 es depende, ¿no? Depende, esta es la respuesta y luego dicen, son 300 euros. No, depende. ¿Depende de qué? Depende de en qué industria estás, de cuál es tu ambición, de cuál es tu visión, de qué capacidades obtienes, pero lo que no cabe ninguna duda es que vamos a tener que estar en esa continua cadencia de pedaleo. Y yo me alegro ver que hay 1000 personas online y que hay más de 200 personas aquí en la sala, porque esto lo que hace es que esa visión de necesidad de cambio continuo está permanente. Y bueno, con esto solo quería daros las gracias por venir y Jorge, si tienes dudas, preguntas. Vale. Bueno, Julio, y antes de comenzar, quiero invitar, veo que también en la sala y seguramente también entre la cantidad de gente que está conectada en este momento, hay mucha gente joven.
Acá veo chicos, digamos, como yo, de 24, 25 años, que están allí asistiendo. Los míos son 24 o 25 años de aportes previsionales, los de ellos son de edad. Pero me gustaría también que planteen sus preguntas, porque sí quiero arrancar con una breve reflexión y que también me des tu parecer, Julio. Da la sensación, de todas formas, con todo lo que estamos viendo, que ¿qué nos queda, digamos, para los seres humanos, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, chicos que estudian diseño, ¿no? Tengo una hija que estudia diseño también. Y claro, uno ve que con la IA te hace el diseño, te hace la creatividad, te monta todo. Entonces, se ha dicho mucho este tema, ¿no? Las tareas repetitivas que hacemos. Bueno, las personas todos los días nos levantamos, desayunamos, nos levantamos a la misma hora. Somos repetitivos, somos rutinarios. O sea, somos un mamífero que hace más o menos las mismas cosas. ¿Qué va a quedar un poco, digamos, para la gente? Porque no todo el mundo, Julio, puede ser creativo, talentoso para crear y estar pensando y superar a la IA, que vamos a ser realistas y hay que decirlo. La IA va a hacer las cosas no 1000 veces mejor que nosotros. Es que ya hoy las hace mucho mejor, que uno ve cosas. Hoy lo vimos con un ejemplo ridículo. En 30 segundos compuso una canción. Tal vez le robó medio mundo, pero es verdad que hoy componer una canción, o sea, Ed Sheeran compone canciones inspiradas en músicos de hace 30 años. El heavy metal se inspiró en Bach, ¿sí? O sea, los guitarristas de heavy metal estudiaron a Bach para poder hacer esas cosas. Es decir, siempre hubo algo antes. Entonces, ¿nos queda algo o efectivamente vamos a tener que aceptar lo que es y no podemos cambiar? ¿O haremos como en la Revolución Industrial en los primeros 20 años? ¿Romperemos las máquinas? Bueno, yo quiero ser, y soy muy optimista en cómo estamos a nivel de, como sociedad, ¿no? Es verdad que la sociedad no para de evolucionar y ya pasó en la revolución industrial, donde pues, se industrializó y hubo muchos obreros pues, que pasaron de apretar tornillos a que venía un robot y los apretaba. Sí es verdad que yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar en muchas cosas, en toda la parte de eficiencia, tareas repetitivas, y nos puede liberar tiempo para dedicar a esa parte que no van a poder hacer la inteligencia artificial y donde los humanos aportamos valor y reinventarnos seguramente. Pero sí que quiero dar un punto importante y que yo no lo he mencionado en mi sesión, es toda la parte de la ética. La ética de los datos, la ética de la inteligencia artificial. Sí que es muy importante que todos los que estamos en la industria trabajando alrededor de la transformación digital, trabajando alrededor de cómo desarrollar e implementar la inteligencia artificial, aboguemos por una inteligencia artificial no solo que no alucine, y el tema de hallucination es un tema, no es, oye, que alucine, sino es un tema de que la inteligencia artificial, si tiene malos datos, devuelve información incorrecta. Sí, eso es lo primero, que trabajar por una inteligencia artificial de calidad, ¿vale? Y eso pasa por tener calidad de datos, y si no, también por cómo vamos a usar esa inteligencia artificial en pro de la ética. Yo, por ejemplo, en la industria en la que yo trabajo, en la universidad, es un tema muy preocupante, ¿no? Estamos preocupados de, bueno, el uso limitante, no podemos limitar el uso de la inteligencia artificial. Esto, me acuerdo que hay una foto muy buena de unos profesores de matemáticas en Estados Unidos con pancartas, como hacen las huelgas en Estados Unidos con las pancartas, dando círculos delante de la universidad, protestando por el uso de las calculadoras en las clases, ¿no? Porque parecía como que no se iba a saber sumar y multiplicar y dividir nunca más por el uso de las calculadoras. Yo creo que estamos en un proceso parecido. Entonces, ¿cómo usamos la inteligencia artificial y cómo los que estamos desarrollando la inteligencia artificial podemos ponerla a disposición de la sociedad? Es donde está nuestra ética. Nosotros, por ejemplo, en Salesforce tenemos un comité de ética y formamos parte del comité de ética mundial de alrededor de la inteligencia artificial. ¿Hay algún trabajo? Porque a propósito de lo que decías recién, hace días nomás, salió una noticia que contaba que se hicieron una serie de pruebas en las cuales se le hicieron preguntas a la inteligencia artificial, ¿sí? Y la inteligencia artificial respondió erróneamente, pero no dijo lo que podemos decir los seres humanos, que es que no sé de este tema, no tengo la menor idea de qué me estás hablando. La inteligencia artificial habían comprobado que, haciendo pruebas, te daba respuestas erróneas, equivocadas, pero en ningún momento
admitía. ¿Hay algo en esa dirección, incluso desde la propia compañía Salesforce a través de Einstein AI? A ver, estamos utilizando el término de inteligencia artificial como un genérico. ¿Vale? Entonces, yo creo que cuando hablamos de que la inteligencia artificial da respuestas erróneas, deberíamos de ver de qué solución de inteligencia artificial es la que está dando de respuestas erróneas. Vuelvo un poco al origen de lo que creo firmemente. Desde el final, tu inteligencia artificial será tan buena como sea tus datos o los datos que utilice. Entonces, en Salesforce sí que tenemos esta obsesión con que los datos estén cualificados y armonizados para evitar cualquier tipo de alucinación, y que por una de las cosas que trabajamos obsesivamente es en lo que llamamos el concepto en inglés trust, confianza, ¿no? Es cómo nuestras soluciones generan confianza absoluta en todo lo que desarrollamos en nuestros clientes. Y pasa por empezar con los datos, con la calidad de los datos. Ahora, claro, es verdad que antes preguntaban cuáles son las 5 soluciones de inteligencia artificial. Ahora cada semana están apareciendo nuevas. Entonces, en un mercado donde todo evoluciona muy rápido, o tú mismo lo decías, donde hay expertos, ¿no? Los expertos aparecen, lo que era un experto en IoT hace 5 años, ahora es un experto en inteligencia artificial, y hace 10 años era un experto en SEO y SEM de Google, ¿no? Pues al final es verdad que se puede evolucionar, y para eso están las universidades, para ayudarnos a evolucionar en nuestra carrera profesional, pero también es verdad que hay muchas organizaciones que están creciendo aportando soluciones que no son del todo las buenas, ¿no? Recién decías, Julio, cuando hablabas incluso de lo que mencionas, ¿no? De las universidades. Salesforce son 70.000 personas, si no me equivoco, aproximadamente. Vale, está claro que no todos están enfocados en la inteligencia artificial, de eso no caben dudas. Pero, bueno, todos estamos, quizás no nos dedicamos a desarrollar el producto, sí, claro, pero como organización estamos 100% focalizados en la inteligencia artificial desde el año 2016, no ahora. Bien. Llevamos ya muchos años. Y la pregunta, en un país como España, donde a ti te toca estar, junto, entiendo que también ven América Latina, ¿qué pasa con el talento humano, la gente al momento de buscar perfiles especializados? Porque claro, no hay tantos hoy, pero ¿cuál es la experiencia de ustedes al momento de fichar? Es decir, gente que ya está formada, gente que se está formando. ¿Dices cómo fichamos en Salesforce? Sí, claro, sí. Y personas que se manejen, o sea, que manejen ya herramientas de inteligencia artificial. Esto lo pregunto porque, claro, a la hora de encontrar un producto que todavía es muy novedoso para la mayoría de la gente, claro, no hay tanta gente que esté lo suficientemente entrenada. Para eso, precisamente, hoy las universidades están creando maestrías especializadas en esto y buscando a los mejores para poder entrenar. ¿Cómo están ustedes al momento de encontrar gente que tengan conocimiento en un mercado como el de España? Bueno, al final nuestras soluciones se desarrollan fundamentalmente. Nosotros tenemos un centro de desarrollo muy potente en Estados Unidos, y ahí es donde desarrollamos, y luego en los países acabamos adaptándolo localmente. Pero sí que tenemos una cultura organizativa donde intentamos fichar por abajo e ir haciendo subir a la gente. Y la ventaja de fichar por abajo es que las universidades ya se están poniendo al día en conectar sus outcomes, sus programas, sus graduados, con lo que las organizaciones están necesitando o van a necesitar. Y ya vemos que empiezan a haber dobles titulaciones de ingeniería con datos, de ingeniería con inteligencia artificial, etcétera. Entonces, a partir de ahí nos nutrimos. Y luego, bueno, y al final es verdad que las skills, el conocimiento es uno de los grandes limitantes para muchas empresas tecnológicas. Bueno, tenemos pregunta de público. Allí, por favor. Espera con el micrófono para que los usuarios que están conectados en este momento puedan escuchar también. Y reiteramos también a los usuarios que nos están viendo conectados, tienen la posibilidad del chat a través de Zoom de enviarnos sus preguntas. Gracias. Hola, buenos días. Yo trabajo en una agencia de publicidad, de marketing y de comunicación, y más o menos tengo claro lo que yo puedo hacer con el tema de la inteligencia artificial a la hora de ponerlo en práctica en mi trabajo diario, ya sea para escribir un texto, buscar alguna imagen, etcétera. Mi pregunta era, mientras estabas hablando, era, por ejemplo, y es una parte personal mía, a mí me gusta mucho el deporte y me gusta mucho el boxeo, y yo me considero una persona que más o menos sabe de boxeo. Y una vez me puse para probar la inteligencia artificial y le hice la pregunta, ¿quién es el mejor boxeador de todos los tiempos? Algo de lo que yo sabía y quería probar.
Y la respuesta que me dio fue muy vaga, porque me empezó a decir, bueno, algunos dicen que es Muhammad Ali, otros dicen que es Tyson, otros dicen que es Sugar Ray Robinson. El problema es que no me dio ninguna respuesta. Es decir, yo le hice una pregunta muy clara, ¿quién es el mejor boxeador de todos los tiempos? Y su respuesta fue, hay algunos que dicen una cosa, otros que dicen otra. ¿Tú crees que llegará un momento en que a una pregunta tan directa como ¿quién es el mejor actor? Me da igual, actor, cantante, lo que queramos, la inteligencia artificial se mojará. No quiero decir que esté en lo cierto, porque sabemos que ¿quién es el mejor pintor? Picasso, Dalí, Velázquez, no hay respuesta, pero que la inteligencia artificial dejará de darnos ese buenismo de, bueno, algunos dicen una cosa, otros otro, y directamente dirá, en mi opinión, es Pepito. Yo creo, y esto es anticiparme un poco al futuro, y no soy un visionario, pero mi opinión es que al final la inteligencia artificial va a tender a comportarse cada vez como las personas humanas, de una manera potenciada, ¿no? Es como tú vas al médico y un médico sabe sus casos, tú vas a un médico de inteligencia artificial y puedes poner en común toda la casuística a nivel mundial, que esa capacidad nunca la va a tener un médico. Si haces una pregunta objetiva, yo creo que el futuro de la inteligencia artificial es que te va a dar una respuesta objetiva. Si haces una pregunta subjetiva, donde quién es el mejor pintor, pues para ti es uno, para mí es otro, o cuál es el mejor grupo de música, o incluso el boxeo, que aunque es una cosa más objetiva, hay diferentes campeonatos, diferentes pesos, tal. Yo creo que la inteligencia artificial no debería darte nunca, y esta es parte de la ética, una respuesta cerrada, sino una respuesta no ambigua, pero como si fuese una persona, ¿no? Esta es mi opinión, Y creo que al final esto es justo. Y también yo veo que cuanto más refinados sean los prompts o lo que le preguntes, más refinada es la respuesta siempre.